el capítulo 7, vamos al capítulo 7. Perdón, antes era capítulo 7. ¿Por qué el capítulo 7 va primero? Porque está 7, 8 y 5. Por eso, es para que, por eso dije, vamos a poner, ¿qué dice allá arriba? Allá arriba, ¿qué dice? Orden histórico. Orden histórico. Entonces, en nuestro libro de aquí, de la escritura, aparece primero el capítulo 5. Entonces, el capítulo 5 realmente no ocurrió allí. Tenemos la mala costumbre de leer como leemos cualquier otro libro. ¿Cierto que sí? Y pensamos que todas las cosas van en ese orden. La escritura, la Biblia no es así. Entonces, ¿por qué el capítulo 5 no debe ir allí? Hombre, porque si tú lees el versículo 30 y 31, ¿qué dice ahí? O sea, para que miren los detalles. ¿Qué dice ahí? Alguien que lo lea. Sí, que dice en el capítulo 5, versículo 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Listo, entonces fíjate de que dice que ¿quién murió? Belsasar. Bien, ahora ve al capítulo 7. Y el primer año de Belsasar. Belsasar no es que había muerto. Entonces el capítulo 7 no puede ir aquí. ¿O sí? No. Porque él mismo me lo está diciendo. En el año primero de Belsasar, rey de Babilonia. Así que el 7 no puede ir ahí. O sea, lo que ocurrió en el 7 no puede ir ahí. Hay que pasarlo antes del 5. Por eso le dije, miren lo que está allá arriba. Capítulos en orden histórico. O sea, tú tienes que sacar de tu mente la manera como tú lees un libro. Olvídate de eso, que eso aquí no va a servir. Ya estamos. Entonces el 7 ocurrió antes. Y si tú sigues leyendo el 8, entonces el 8 es la interpretación de lo que está en el 7. Y como eso está a continuación, porque es fluida la lectura y se da cuenta uno que una cosa vino a continuación de la otra, entonces el 8 también está antes del 5. ¿Sí ven? Entonces cuando yo lo leo así, ya. Si tú me lo lees de esa manera, sí vas a tener claro. De todas maneras, cuando uno lee esto sin conocimiento de lo que acabamos de mostrar aquí, nuestra mente de manera natural entra en un conflicto y ella sola se bloquea. Automáticamente no encuentra la solución. Entonces ahí están las trampas del Señor, ¿te das cuenta? Esa trampa la pone para que el que esté leyendo no entienda. A menos que el mismo Señor venga y le diga, hey, tienes que ordenar esto primero. Tienes que poner eso. ¿Qué podemos decir? Ya sabemos que tenemos en orden correcto el 7, el 8 y el 5, ¿cierto? Fíjate que ahora viene el 6. Entonces en el 6, ahora, estamos claros que el 7, el 8 y el 5 fueron bajo el reinado de Belsasar. Está claro porque ahí lo dice, ¿cierto? En el año primero, que cuando... Y en el 5 dice que lo mataron, y después Darío el Medo tomó el control. Entonces, capítulo 6, ahí aparece allá arriba que Darío el Medo. ¿Cierto que sí? Pero aquí mismo en el capítulo 5, miremos hacia abajo antes de continuar, aquí en el capítulo 5, aquí, en esta. Belsasar llega hasta el 538, el reina hasta el 538. Y si sacamos la cuenta entonces allí en este punto, Daniel ¿cuántos años va teniendo? Ahí lo dice. 67. ¿De estar dónde? En Babilonia. ¿Y cuántos años eran los del exilio? 70. Entonces ya se dan cuenta por qué Daniel en el capítulo 9 él viene y dice, yo miré atentamente los años de la desolación de Jerusalén que debían cumplirse en 70 años. Entonces dice, estamos casi. Entonces puede que sea 67, 68 años ahí. Se recuerda que hay un año de diferencia. No nos vamos a complicar por eso.
Alguien dirá, no, usted tiene que sacar eso exacto. Bueno, no lo vamos a sacar exacto. Ya. Nosotros lo que nos interesa es entender un poco esto. ¿Ya? Entonces aquí tiene 67 años Daniel de estar en Babilonia. De pronto, si le sumamos los 15 o los 14 o los que tú quieras sumarle, total que era un pelado, ¿te llegaría qué? 82, 80. 81. 80 y algo por ahí. Ya estaba anciano. El punto es que eran 67 años. Y eso ocurrió cuando Darío el Medo es puesto por Ciro el Grande. Sabemos que Ciro no entró a la ciudad de primero, él entró 15 días más tarde. Y acá en el capítulo que leímos, capítulo 5, en el versículo 31, encontramos de que Darío el Medo tomó el reino. Tomó el reino, o sea, él llegó y venga el reino para acá. Venga al reino. Y asumió funciones. Ya cuando Ciro viene, pues ya encuentra que Darío, el que estaba ahí, había organizado muchas cosas en el estado. Entonces, lo reconfirmó, le dijo, listo, está bien. Además, ellos eran una alianza militar. Así que ellos no se iban a poner a estar peleando por nada. Ciro sabía que él era el emperador y que era el que dirigía todas las campañas. Así que él, así como Nabucodonosor puso a Sedequías a reinar en lugar de su papá, Ciro también puso a que era de su entera confianza. Así que ellos no tenían problema en poner un rey, porque ellos sabían que eran el emperador, ¿te das cuenta? Era el que más mandaba. Nabucodonosor puso a Sedequías en lugar de su papá, porque el papá se rebelizó también al principio, y venga para acá y se lo llevaron. Claro, después lo libera, pero ¿a qué costo? Y entonces en su lugar vino y puso al hijo. El hijo después se rebelizó, y entonces cuando destruyen Jerusalén y destruyen todo, y ellos salen huyendo, y entonces capturan a Sedequías y le sacan los ojos y degüellan a los peladitos de él, delante de él y todo lo demás. ¿Ya? Por no seguir las órdenes del Señor, pues él le había dicho que se rindiera y que no peleara, pero como él era así de terco, entonces ahí le pasa todo lo malo que le pasa a Jeremías bajo el reinado de Sedequías. ¿Ya? Entonces, para que tú te cuentas, así como Nabucodonosor puso a Sedequías por rey, entonces Ciro no tiene ningún problema en poner a alguien allí que había peleado con él para conquistar la ciudad. Llámese como se quiera llamar, se llame Darío, se llame como sea. Total es que ese estaba reinando ahí cuando Ciro llega 15 días después. Entonces pasamos al capítulo 6, ¿verdad? Entonces miremos el capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Entonces ya está. Darío apenas toma el reino, él dice, no, esto hay que organizarlo de una. O sea, él no iba a estar ahí esperando que Ciro llegara. Ay, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí se pareció bien a Darío. Entonces él inmediatamente organizó. Así que el capítulo 6 es bajo el gobierno de Darío. Eso nadie lo puede discutir porque en el capítulo 5 al final, pues, ya mataron a Belsasar. Resulta que en el capítulo, o sea, ya tenemos resuelto el orden histórico del 5, del 7, del 8, del 6. Y entonces cuando miramos en el 9, dice, en el año primero de Darío. O sea, que dirá, bueno, pero yo pude haber puesto primero el 9. Está bien. Pero parece como que el 6 va como que en mejor orden. ¿Por qué? Porque él apenas toma el gobierno, ¿él qué hace? Trata de organizarlo. Entonces queda como que armoniza mejor, digo yo. ¿O qué les parece a usted? Pero a última hora, si alguien saca una elección, puede poner el 9 de primero en vez del 6, no importa. Lo importante es que es el orden en que ellos responden al reinado de cada uno de los reyes. ¿Ya? Entonces el 9, fíjate, también aparece bajo el reinado de Darío.
Y ahí está Darío, hijo de Asuero. Entonces por eso les decía, parece que era como que un título de antes, como cuando dice fulanito, hijo de David, señor, hijo de David, cosas así por el estilo. O sea, como que era de un antepasado común. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Sí, algo de honor. Pero en este caso, más bien, se trata como de respaldar la realeza de ese personaje. De pronto él no pertenecía de lleno a la realeza, podía ser un general del ejército. Pero como en aquel tiempo todo obedecía era a reyes, entonces seguramente decidieron darle ese honor para que la gente tuviera que sujeta. Son componentes y cosas que se hacen en la política, siempre se han hecho. ¿Te das cuenta? De hecho hay testimonios en los cuales algunos suplantaron a otros reyes y se hicieron pasar por hermanos de los reyes, como si ellos fueran. Increíble, pero es así. Entonces era como obedecía más bien que esa denominación de Darío, hijo de Asuero, como que a un respaldo para la psiquis de las personas, ¿ya? Porque el que entra es un general del ejército de Ciro, el que toma la ciudad, ¿ya? Dale más caché. Porque sabemos que el Darío primero pues aparece por allá en el 486, o sea, bien lejos en el tiempo, ya, demasiado lejos como para que concuerde con esto. Entonces definitivamente los historiadores dicen sí, existió allí. Existió porque cuando entra alguien está gobernando. Cuando Ciro viene ya encuentra que la provincia está organizada. Así que que está aquí, llámese Darío como sea, efectivamente ejerció ahí como rey. Entonces el 6 pues parece que armoniza un poco mejor que el 9, ¿cierto? Entonces en el 9 es cuando Daniel hace la oración. Pero si miramos bien, el 9 tiene una línea que apunta hacia dónde, mira, hasta aquí. Yo pude haber puesto el 9 por economía y tal, y te quedas rectecito. Si no era porque armonizaba mejor por los eventos. Entonces apunta al año ¿qué? 537, 536. Que ese es el año efectivamente en el cual Ciro, claro, no Ciro porque él entró 15 días más tarde, pero llamemos así, es el año en el cual Ciro toma Babilonia, 537, 536. ¿Cuántos años tiene ya Daniel de estar allí? Allá abajo lo dice, 69, 70. Entonces tú te imaginas esto. Daniel, un hombre entendido en todos los enigmas y todas las demás cosas, él se da cuenta, hey, ya llegamos al final, si se quiere, falta menos de un año, vamos a ponerle de esa manera. Faltan unos pocos meses o a lo sumo máximo un año, diría él. Imagínate la emoción de él. ¿Sí o no? Entonces cuando tú te imaginas esa emoción es que puedes entender lo que él está orando, porque eso lo hace él con un corazón bien grande. Está emocionado cuando él está haciendo esa oración porque él sabe que se terminó el cautiverio. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no era cualquier cosa para Daniel. Por eso él ahí en la oración de alguna manera le dice al Señor que no se detenga, que apresure el asunto. Ya como que ya estaba para que la gente se regresara. Entonces aquí en este espacio del 36 a 37 aquí, 27 a 36, recuerden que los años vienen descendiendo, yo. Cuando hablamos de por allá de antes de Cristo, los años vienen descendiendo hasta que llegamos al año 0 y entonces supuestamente año 0. Pero año 0 no existe, no existió el año 0, simplemente como para tener un punto de inicio, vuelven a subir. Entonces ahí es cuando Ciro promulga el decreto y allá en Esdras capítulo 1 versículo 1 lo dice,
Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todo el reino de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea el Señor con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Elohim de Israel. Él es el Creador, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Yahweh, la cual está en... Entonces ahí en esto está el decreto que se hizo pregonar y también por escrito. Entonces, el año pasado dijimos que realmente esa orden la dio, ¿quién fue? El Señor fue el que dio la orden. Ahí dice, Ciro da el decreto. Pero el que da la orden en última hora es el Señor, porque el mismo Ciro lo está diciendo. Ciro fue un instrumento simplemente que cumplió la orden. Así que la orden no vino porque a Ciro le dio la gana de decir eso, de así, sino que el Señor dijo, usted va a hacer esto. Así que la orden la dio, realmente fue el Señor. ¿Ya? Entonces siempre en el sistema religioso dice, no, que la orden la dio fue Ciro. Ciro no dio ninguna orden a última hora, la orden la dio fue el Señor. Entonces allí en este lapso de tiempo es que Daniel en el capítulo 9, volvamos acá, es que él hace la oración. Entonces en el capítulo 10, ¿qué dice? En el año tercero de Ciro, o sea, se habla del año primero y año tercero en relación a cuando toman a Babilonia, ojo, porque Ciro ya tenía rato de estar reinando, tenía muchos años de estar reinando en Persia. Así que cuando dice ahí el año primero y el año tercero de Ciro, pues está hablando del año en que empezaron a reinar allí en esa tierra, exclusivamente en Babilonia. Así que en el año tercero ya se había cumplido para esos días los 70 años de lo que había hablado el profeta Jeremías. Así que por lo menos hasta ahí Daniel demoró 72 años como mínimo en Babilonia. Mínimo como 72 años. No se le encuentra a Daniel como que regresando en los escritos de Esdras, ni de Nehemías, ni de Ageo. No se le encuentra, allá hay un Daniel, pero no es este Daniel. De pronto se quedó allá sirviendo de consejero, de pronto como era muy valioso, le dieron, no, usted se queda aquí. Puede que sí. Seguramente, pues, quién sabe si también murió en esos días, no sabemos. Lo importante es que el Señor a Daniel le dio una revelación bien grande. Entonces, este es el orden de los eventos, esto que está aquí. Y esto usted lo va a tener en cuenta. Por eso aparece allí, capítulo 11. Ciro nuevamente, porque eso es explicación de lo que está sucediendo. No en el capítulo 10. ¿Oyó? Lo que explica en el capítulo 11 no es ninguna visión del capítulo 10. Porque en el capítulo 10 lo que aparece es una visión junto al río de un ángel. ¿Ya? Entonces el ángel es que viene a explicarle la visión. ¿Cuál visión? La que había tenido en el capítulo 8. Versículo 8. Entonces el capítulo 11 es la explicación de 8.8. Entonces fíjate que ya ahí tienes organizado el plan de trabajo. Ya ahí no te vas a perder. Entonces ahora sí, fíjate. Volvamos ahora, como ya tenemos el orden de las cosas, usted tiene que dedicarle esta semana a este capítulo 7. Nada más vamos a hablar del capítulo 7 hoy. Yo creo que no vamos a terminar el capítulo 7 hoy. Usted se cuenta lo complejo que es el tema. Ya tenemos un trabajo ahí. Tenemos el orden que van las cosas, ya entendí, ahora sí, ya sé que cómo ocurrieron realmente. Aquí vamos a complementar lo otro.
Y si tú tienes que regresarte en el documento anterior para mirar bien, hazlo, porque ahí no te vas a ir perdiendo. Entonces vamos a Daniel capítulo 2, que es donde está el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Entonces si miramos aquí, el Señor también quería tratar con el rey Nabucodonosor. O sea, el Señor quería salvar a Nabucodonosor. Le estaba dando una oportunidad de salvarle su alma. Porque es que con todo esto que el Señor le dice a Nabucodonosor, menos mal que Nabucodonosor no fue como que tan duro de corazón, ni los reyes de Babilonia fueron tan duros de corazón. Usted fíjate que aquí dice que el Señor quería que Nabucodonosor lo reconociera como el Todopoderoso, y que el rey realmente era el Señor, y que Él reina en el reino de los hombres. Eso es lo que el Señor quería que Nabucodonosor entendiera. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 2, versículo 29, Daniel le dice a Nabucodonosor, le explica el sueño que se le había ido, ¿verdad? Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. O sea, el Señor se está dando cuenta que Nabucodonosor tenía cosas buenas, pero también tenía cosas malas. Entonces digo, le voy a decir para que evite de esa vanidad. Voy a corregirlo, voy a hacer un trabajo con Nabucodonosor. El Señor con todos los seres humanos hace su parte. Hasta con Faraón de Egipto hizo su parte. El Faraón lo que se obstinó en pecar y endureció su corazón. Ya eso lo tenemos bien claro, porque ahí el verbo endurecer en el hebreo está en voz activa y está conjugado de tal manera que es un verbo de estado, no es un verbo de acción. O sea, muestra la situación de algo o de alguien en un momento dado. La muestra, eso es todo. Pero no que el Señor quiso endurecerlo de manera unilateral. Creo que el mismo Faraón se endureció porque dice que él se obstinó en pecar y endureció su corazón. Entonces eso para aclarar el tema ya. Pero el Señor aún a Faraón le dio su oportunidad, porque él dice ahí, para esto te he mantenido con vida. El Señor fácilmente podía haber acabado con Faraón desde hace rato por todas las cosas malas que estaba haciendo, por su paganismo. Pero él dijo, le voy a extender el tiempo. Para esto te he mantenido con vida, para mostrar en ti mi poder. El Señor sabía que no se iba a arrepentir, eso es verdad, pero no fue culpa del Señor. Pero el Señor lo mantuvo con vida. Entonces, aquí en el 2:29 al 45, nosotros encontramos la sentencia, pero encontramos la interpretación del sueño. Entonces, cuando encontramos, ya sabemos que tiene una cabeza de oro, pecho de plata, brazos de plata, vientre de bronce, y las piernas y parte de los dedos de los pies de hierro. Los dedos eran una aleación de barro y de hierro, si podemos llamar a aleación, porque sabemos que ahí no se podían unir los dos, no se pueden unir, pero los dedos eran así como que estaban empañategaditos, ya, como cuando uno hace una cosita para que, pero cualquier cosa que se mueva se quiebra. Entonces aparece el número 10 ahí, ¿verdad? Entonces desde ahí, cuando aparece el número 10, ya la gente empieza a especular con que eran 10 reinos y cosas así por el estilo. Hace muchísimo tiempo atrás, los predicadores, Gigi Ávila, de esa época, cuando tomaban lo de Daniel, decían que eran 10 países de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 20 y pico de países. O también decían que era el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a estar constituido por 30 países. Así que no casa ahí tampoco. Si me hubieran dicho se dividió en 10, ahí sí casa. Pero realmente se dividió en dos cabezas. Así que usted está viendo de que cuando habla de que una de sus cabezas fue herida, ¿será que ahí yo debo aplicar el de las 10 cabezas? Fíjate que ya no puedo aplicar eso, porque ya estoy sabiendo de que el reino del Imperio Romano se dividió en el Imperio de Oriente y en el Imperio de Occidente. Cuando el emperador le dijo a su hijo, coge todo este pedazo y coge todo este otro pedazo, entonces quedó con 2 cabezas. Pero la cabeza de Occidente fue herida, casi perece. Así cuando vayamos allá a ese tema de que y una de sus cabezas fue herida
y revivió. Ya sabe que no era ninguna de esas 10 cabezas. Ya, no era nada de eso. Sino que era una de estas 2 cabezas. Ahí hay una grafiquita, más luego lo vamos a mirar. Pero les estoy adelantando para que sepan todo cómo se va a ir encadenando. Aquí en el capítulo, aquí en la parte de allá, dice: el sueño de Nabucodonosor de la estatua del capítulo 2 es ampliado hasta cierta parte del capítulo 7, 1:27. O sea, esto del 2 que está aquí es ampliado ¿dónde? Allá en el 7, pero solo una parte. Solo una parte. ¿Cuál parte? La parte de del cuarto reino. La parte del cuarto reino es la que es ampliada allá. Allá te lo dicen de otra forma. Leamos entonces esta de aquí. Como podemos observar, se trata de una mayor revelación. Acá se me cortó la impresora. ¿Qué dice en pantalla? Se trata de, como podemos observar, se trata de una mayor revelación cada vez lo que está recibiendo Daniel. Él está recibiendo en el capítulo 8 lo que sucederá con el reino de Grecia y el Medo-Persa. Esto ya es hacia el año ¿qué? 330. Allá cuando Alejandro Magno pelea con Jerjes. ¿Se acuerdan entonces de lucha? Y entonces Alejandro Magno vence, eso es en el año 330. ¿Y esto está ocurriendo en qué año? Busquemos el otro documento. El capítulo 606. por ahí en el 590 y algo que está reinando Nabucodonosor. Entonces el 590 más o menos por ahí, que es del capítulo 1 al capítulo 4, hasta el 330, hay que pocotón de años. Entonces, como les decía, esto hay que ir mirándolo porque a veces uno quiere que la profecía sea fluida y de que eso ya es una cosa detrás de la otra. No, entre un pedacito y el otro saltan un pocotón de años. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, y como estamos leyendo aquí, uno cree que todo va enseguida. Se demoran años, siglos en que se ocurra algo. Leamos la parte de allá. Dice: así como la visión de la estatua del capítulo 2 es ampliada en Daniel 7:1-27, en Daniel 8:1-27 se describe de otra forma. O sea, son 2 maneras de decir lo mismo. Salvo que ahora se especifica una interactividad, cuales en el capítulo son nombradas como el carnero y el macho cabrío, y esas son otra vez el reino de Grecia y el reino de Medo-Persa, pero allá le hablan de macho cabrío y el carnero, es lo mismo. Leamos aquí abajito. Ahí está la oración de Daniel, ¿cierto? Ahí está la oración de Daniel allá en el 9 del 1 al 20. Y luego del 9, 21 al 27, ¿qué dice? Daniel se lleva una sorpresa al entender que el tema no concluía con los 70 años de lo que habló Jeremías, sino que faltaban muchas cosas difíciles y dolorosas y maravillosas para su pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el Señor le dice que 70 semanas están determinadas para su pueblo y para la santa ciudad. Entonces él pensaba de que ya con los 70 años cumplidos, porque en el capítulo 9 él se emociona. Uno lo lee y uno no alcanza a visual, pero si tú hubieras sido Daniel y estás 70 años en el exilio, pues ese día me imagino que lloraba, y él dice que derramó su corazón delante del Señor. O sea, pues fuerte lo que ese hombre experimentó ese día. O sea, léetelo con todo esto para que de pronto hasta se te salen las lágrimas cuando lo estás leyendo, si te pones en los zapatos de él. O sea, el hombre estaba emocionado, dijo, ya se terminó. Eso era lo que él pensaba. Pero el Señor ya lo venía preparando de antes. Así que bien, para el rey Nabucodonosor fue el capítulo 2. Hasta ahí lo que le interesaba a Nabucodonosor. Pero como el Señor quería preparar más a Daniel, sabía que se iba a afligir más adelante. Hizo lo mismo con Daniel que lo que hizo con Habacuc. ¿Se acuerdan que Habacuc también estaba afligido y se molestaba con el Señor y peleaba con él y decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que toda la gente anda mal. Nadie hace justicia, los magistrados todos se tuercen, esto está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú estás con nosotros, entonces ¿qué es lo que nos está sucediendo? De aquí no me voy a bajar de la muralla hasta que tú no me respondas. Le dije, me imagino que ese hombre se quedó ahí en la noche, en el día, y el Señor dijo, caramba, este no se va a bajar. Vamos a hablarle, vamos a explicarle. Entonces cuando en el capítulo 3 de Habacuc, el Señor viene y le da una visión a Habacuc y Habacuc la entiende. Por eso que Habacuc en ese capítulo 3, del versículo 3 en adelante, él está contento.
Ya, él está contento con todo lo que el Señor le está diciendo. Es una visión que él está viendo y la ha podido entender porque el Señor se la hizo entender. Cuando él dice rayos brillantes salían de su mano, eso es una cosa que él está viendo, es una visión. Cuando dice el santo vendrá de Temán y el justo del monte de Parán, él está viendo que alguien viene de allá de esos montes. O sea, es una visión, no una oración, como dice ahí al principio, dice que oración de Habacuc no es ninguna oración. Eso además de que oración de Habacuc no estaba escrito en el original, allá era así de seguido, ahí no había ni capítulo ni nada de eso. Así que olvidémonos de esa parte que dice oración. Entonces ahí es donde corremos el riesgo, porque es que si yo pongo ahí oración y yo te está leyendo, tu mente, como tú eres crédula, y tú dices, no, yo no sé nada de la Biblia. Entonces tú piensas que es una oración. No es una oración, es una visión que está ahí. Y así hay cosas por toda la Biblia, que los señores que la escribieron en español, en estos idiomas, entonces les dio ganas de poner los subtítulos. Yo digo, los subtítulos están bien como para uno ubicarse más o menos por dónde está el tema. Pero no le hagas caso a los títulos que están allí cuando vas a leer para ti, para entender qué es lo que dice, porque pierdes el año, porque eso te cierra la mente enseguida y tú crees que nada más se está hablando desde ese punto y ya. Y no es así. Si estás viendo todo lo delicado, cómo uno le mete en el pie. La mente es lo más fácil para manipular, por si usted no lo sabía. A usted lo manipulan todos los días y usted no se da cuenta. Usted no puede dejar de comprar Coca-Cola. Usted va al supermercado y sale comprando cosas que no debía. Y no me diga que no, que así es. Usted debe estar entrenado para luchar contra eso. Debe tener un filtro en el oído, en la vista, para no hacerle caso a eso. Entonces la mente es lo más fácil para manipular, pero si usted no lo sabe, o usted piensa que ellos no saben, no estudian en sus libros, ellos lo saben. De tanto decirte una cosa en la televisión, tú terminas creyéndola, aunque sea mentira. Por eso recuerdo yo que un día estaba hablando con unos hermanitos, ustedes me dijeron, caramba, varón, no es posible que todos nosotros, bueno, yo estaba hablando aquí, así que dije, todos nosotros estemos equivocados, que tú estás en la verdad. Yo le dije, bueno, esta vez sí, todos ustedes están equivocados y yo estoy en la verdad. No, no es posible. Sí, señor, están equivocados. Pueden correr, saltar, pero ustedes todos están equivocados y yo estoy en lo correcto. Total es que como a la semana volvimos a hablar, nos estuvimos leyendo para ver, vamos a ver bien el tema. Ya ellos sabían que se habían equivocado. Entonces ya ahora sí, como para no quedar mal, claro, usted tiene toda la razón. Ya se dan cuenta. Así que estoy aproveché. La próxima vez que le diga algo, en vez de decir que todos ustedes tienen la razón, más bien pregunten. Oyeron, entonces fíjate, ellos el sistema religioso les había enseñado algo. Y cuando ya están oyendo lo correcto, vieron, no puede ser. Sino que su mente ya estaba condicionada. Así pasa con todo lo que sucede a tu alrededor. Te van condicionando la mente. Estás perdiendo el año con las empresas. Perdiendo el año con las empresas. A ellos lo que les interesa es el comercio. Por eso usted ahora me entiende por qué es que yo no me dejo dominar nunca de nada. Ni del cigarrillo, ni del alcohol, ni de nada. Ni de las mujeres, ni de nada. Por si las moscas, alguna cuestión sale por ahí. De pronto, hasta el momento. De pronto mañana sí. O pasado, quién sabe, uno no sabe. Porque mire que te dime que no caiga, ¿cierto? Pero hasta el momento. Entonces, las noticias que están en la televisión, eso pertenece a la élite que gobierna para que tú tengas una imagen que a ellos les interesa. Por eso es que usted es la imagen de qué? De la bestia. Es la imagen de la bestia, Apocalipsis 13. Si el sistema dice que hay que festejar Halloween, usted festeja Halloween. Si el sistema dice que este es el día del padre, usted festeja el día del padre. Si el sistema dice que esto es Navidad, pues usted también festeja Navidad, ¿sí o no? Te cuesta trabajo luchar contra eso. Si el sistema dice que hay que poner velita, tú pones velita. Entonces fíjese cómo tu mente es fácil de manipular, pero tú piensas que no. Te digo, es lo más fácil que hay para manipular, para que sepa, es lo más facilito para manipular. Simplemente que hay que saber cuál es tu punto de vista. Y ya perdiste el punto de vista de la gente, la vanidad, sentirse bien, sentirse parte de un grupo. Aquí, ¿quién ha estudiado psicología? Seguro. Entonces, todas esas son intereses, expectativas que la gente tiene y los medios saben cómo proporcionártelas. Hay cosas que las muchachas, bueno, más que aquí no hay ninguna muchacha maluca, ¿sí o no? Hay veces que las muchachas ven una cosa y entonces la propaganda dice, te vas a quedar bien. Entonces ya te pintaron allá que te va a quedar bien. Y ella viene y se compra eso y le queda mal. Entonces fíjate que no es mentira. La mente es fácilmente manipulable. Usted tiene que estar entrenado, tiene que estar pendiente todas las 24 horas, luchar contra lo que te agarre, contra lo que te jale. Si no luchas, eso te va a jalar. Yo le digo, deja de tomar Coca-Cola, para que veas tú.
No vas a poder, te va a tocar luchar. Y entonces vas a decir, no, una al año no hace daño. Ya aprendiste el año, ¿sí o no? Entonces, la mente es fácil de manipular. Entonces así pasa. Cada vez que usted está leyendo algo, porque ahí aparece eso, entonces, ya. Dice, la ley de los diezmos, entonces te dice ley, ley es una ley, ya no hay chance para echar para atrás, porque ahí pusieron la ley de los diezmos. Ahí no hay manera de hacer más nada, porque ahí dice ley, eso no estaba en el original. Así que fíjese, cuando usted esté leyendo esto, tiene que tener una defensa en su cabeza. Hasta aquí tratan de meterle el pie a uno con lo que escribieron en español. Miremos esto a ver de aquí. El relato del capítulo 2 ocurre en el año 605, 604, que era lo que habíamos dicho, más o menos. Ponle tú que sean en el 590, bueno, no importa, pero estaba ahí, estaba vivo Nabucodonosor. Daniel 10 del 1 al 21 dice, esto es solo el relato de lo que vio ese día junto al río Daniel. La visión que el ángel le explica es el capítulo ¿qué? 8, versículo 8. ¿Dónde lo hace? En el capítulo 11. O sea, es que esto es del capítulo 8. ¿Por qué tengo que explicarte esto? Porque cuando usted pone a estar leyendo Daniel dice miércoles, y entonces como hay tantas figuras, entonces tú te pierdes en todo ese poco figuras, y entonces tú no sabes exactamente cuál es la interpretación y de qué visión está hablando el ángel. Pero como son varias veces que se le aparece, entonces ya ahí sabes. Hombre, lo del capítulo 8 es lo del capítulo 11 es lo del capítulo 8. El versículo 8 es todo el capítulo 11. O sea, una ampliación, por eso te puse aquí como que un foco, como que va alumbrando, ¿ya? Como que va ampliándose la visión. Es una burbuja dentro de otra burbuja y dentro de otra burbuja. ¿Por qué? Porque si arrancamos el capítulo 2, la parte del cuarto reino se amplía en el capítulo 7, ¿cierto? Así que ya tienes el 2 dentro del 7. Y resulta que cuando sigues leyendo encuentras que el 8 es ampliación del cuarto reino, que aparece en el capítulo 7, que también aparece en el capítulo 2. O sea, otra burbuja dentro de otra. Y entonces cuando llegas al capítulo 11 te das cuenta que el 11 es la aplicación del 8-8. O sea, son 4 burbujas que tienes ahí. Es como una película que dieron que se llama Inception, El Origen, el trabajo de Leonardo DiCaprio. ¿Te acuerdas? Porque es lo mismo. Es un sueño dentro de otro, dentro de otro y dentro de otro. Bueno, ahí llegan a 3, nada más 3 niveles, pero este es a 4. A veces siempre va más allá. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa película? Y sueña que está soñando. Exactamente, y a veces estás dentro de otro y dentro de otro. Pero fíjate que es complicado, ¿verdad? Entonces es esto lo que está pasando. Entonces, como eso es lo que pasa, por eso era tan difícil entender este libro. Todavía no hemos empezado a escudriñar ninguna profecía. ¿Cómo la ves? Todavía no hemos empezado a escudriñar ninguna profecía, simplemente para que sepan cómo está escrito. Tremendo, ¿no? ¿Qué más dice ya? Aquí sí el ángel le amplía específicamente el tema del verso 8 del capítulo 8, que corresponde a la caída del imperio de Alejandro Magno y causada en manos de sus 4 generales. Entonces ahí que saca un poquito de la historia. Eso sucedió al pie de la letra. Entonces, para que usted mire, hay gente que es tan especulativa. Entonces dicen, no, vamos a ver en qué tiempo escribieron el libro de Daniel. Seguro que los que lo escribieron, entonces ya sabían de esos eventos y los incluyeron allí. O sea, porque hay que buscarle 4 paticas al gato. ¿Te das cuenta? O sea, tratan de quitarle valor y de quitarle peso al libro de Daniel. Pero el libro de Daniel fue escrito muchísimo tiempo antes de que esas cosas sucedieran. Y la tradición oral dice que eso viene desde aquellos días. Así que no es verdad lo que esa gente trata de hacer. Simplemente que si yo no soy religioso, si no tengo nada que ver con las doctrinas, pues yo voy a tratar de meterles el pie y de hacer que mucha gente dude. Te doy todos esos datos para que cuando estés investigando lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Miremos la parte de abajo. ¿Qué dice abajo? Ya desde el capítulo 7, a medida que las revelaciones se van dando a Daniel, se le dice que algunas cosas de esas son para el tiempo del fin. Fíjate cómo a medida que el Señor le va dando, dice, hey, esto es para el tiempo del fin. Algunos de ellos dicen, esto es para el tiempo del fin. Y para remate después le dice, usted se queda callado, usted no va a escribir esas cosas, séllalas. O sea, no las va, estas cositas muy particulares que te di, Daniel, séllalas. Esta escríbela, pero no las explique. ¿Por qué? Porque es que el Señor, al ver que Daniel se iba a afligir en el capítulo 9, desde hacía ratico ya lo venía preparando. Fíjate la gracia del Señor, era como es misericordioso con. Pues dice, tú eres muy amado, Daniel. Entonces, para dejarlo tranquilo, así como dejó a Habacuc, que se puso contento, entonces
porque Daniel pensaba, no, ya se nos terminan los 70 años. Y resulta que Daniel iba de pronto a ver de que no terminaba el sufrimiento ahí en los 70 años. Entonces el Señor dijo, hombre, lo que pasa es que son 70 semanas las que están determinadas sobre tu pueblo. Va a pasar esto, y van a venir, le vas a dar duro y todo lo demás, pero esto es para el tiempo de fin. Y tú vas a ir hasta el final y te levantarás y recibirás tu premio, que es lo que leemos allá en el capítulo 2. El Señor le dijo cosas a Daniel que no las pudo escribir, porque el Señor se lo prohibió. Y la que escribió le dijo, usted selle eso, nada más escriba hasta aquí. Entonces dice de que algunas eran para el tiempo de fin y que debe saber discernirlas y sellarlas, es decir, guardarlas para sí, ya que están reservadas solo para los entendidos. Aquí el Señor le explica a Daniel lo que realmente sucederá con su pueblo, y el Señor lo dijo, los entendidos entenderán, resplandecerán. Porque en aquel tiempo va a haber gente que va a entender estos asuntos. Daniel, es lo que le está diciendo. Yo le daré para que lo entienda. Porque nadie puede entender esto sino con la ayuda del Señor. Entonces no podemos sino que compartir la felicidad que experimentó Daniel ese día al darse cuenta que las promesas a las tribus eran palabras seguras y que el Señor era fiel. O sea, el hombre lloró ese día, es verdad, pero después estuvo contento. ¿Estamos bien hasta ahí? Oye el Señor. ¿Qué horas tenemos? Bueno, vamos a tomar la merienda ahora.